Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre política y redes sociales y para ello contamos con 3 expertos. En primer lugar, Silvia Penados, cofundadora y directora de la empresa Solución Web, una empresa que lleva 22 años en la industria de manejo de estrategias digitales. También contamos con la participación de José Cont, director ejecutivo de ILB, una consultora regional especializada en las áreas de posicionamiento y estrategia digital, y Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo. A los 3, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Luis Miguel, iniciemos contigo. ¿Cómo entender la decisión que toma Elon Musk de comprar Twitter, siendo que Twitter es una de las redes con menos usuarios si lo comparamos con Facebook, con WhatsApp o con YouTube? ¿Hay una intención política o hay una intención de negocios? ¿Cómo lo lees? Bueno, es difícil entender cuál es la motivación detrás de esta compra que hace Elon Musk y de esta gran cantidad de dinero que está invirtiendo para hacer la compra. Algunas personas dicen que hay algún interés de lograr monetizar o de mejorar un poco las ganancias que ha tenido Twitter hasta ahora, pero pareciera que lo más claro está en las múltiples declaraciones políticas que ha hecho Elon Musk al respecto de esta compra, en donde él dice que le interesa cuidar la libertad de expresión. No lo digo porque necesariamente sea cierto, pero lo que sí quiere Elon Musk es tener algún tipo de influencia en la política, tanto de Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Y esto es porque Twitter se ha convertido en la red social más política, o la red social en donde los políticos y las élites de todo tipo discuten, es la arena donde discuten los temas políticos del momento y donde se mueve mucha de la opinión pública que hay ahora y lo vemos, ¿verdad? Los políticos, tanto los que ya están muy posicionados como los políticos nuevos, se expresan a través de Twitter. También los empresarios, la élite económica, ¿verdad? Tiene una fuerte presencia en Twitter, los medios de comunicación también, y así múltiples figuras del mundo de la política y alrededor de este tema, pues se expresan posturas políticas en Twitter, y es también un espacio en donde las élites de diferente tipo se relacionan con personas de otros espacios de una forma más o menos democrática. Por eso es que Twitter ha adquirido tanta importancia, y esta diría yo que es la razón por la que Elon Musk quiere tener influencia en ese espacio tan importante para la política de la actualidad. José, tú eres experto en tema de redes sociales. ¿Coincides en que Twitter es la red más política de todas las que están disponibles? Y además de eso, ¿crees que va a cambiar Twitter con este nuevo dueño que tiene ahora? De hecho, Twitter ya está cambiando, Paul, y ese es un tema que sin duda estos cambios van a venir más rápido, incluso de lo que nosotros preveemos. Ayer salió una nueva funcionalidad que se llama Círculos, donde yo puedo elegir hasta 150 amigos para compartir mensajes que solamente ellos pueden ver, que se vuelven, digamos, conversaciones tipo grupales o las conversaciones que tenemos a través de plataformas como WhatsApp. Entonces, rápidamente, entendiendo las motivaciones de este tema, Twitter no necesariamente es que, digamos, es una plataforma política, pero su algoritmo se adapta muy bien a temas de tendencia. Cuando buscamos, digamos, cosas de inmediatez, pues no es que nos vamos a ir a Facebook, no es que nos vamos a ir a YouTube, no es que nos vamos a ir a TikTok, nos vamos a Twitter. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando en la coyuntura de un hecho político o algún tipo de protestas o algún tema que afecte a la ciudadanía? Y obviamente en este caso, pues como decía Luis, es una decisión que tiene distintos drivers, pero uno de ellos sin duda es la influencia que se genera a través de esta plataforma. Silvia, una de las quejas sobre las redes sociales es que censuran cierto tipo de discurso y se favorecen otros. El ejemplo en Twitter es que el expresidente Donald Trump pues simplemente fue censurado, lo sacaron de la red social porque se cree que el mensaje que da hace daño a la democracia de Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto es cierto que se censura en las redes sociales? Mira, yo creo que sí hay un tipo de censura, no solo, digamos, por las personas creadoras de la plataforma, sino también por las mismas personas o los mismos usuarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Donald Trump. Yo creo que hubo mucha presión, había mucha controversia ahí, y de alguna forma creo que influyó en los creadores de la plataforma para poderlo primero suspender y después expulsar.
Entonces, sí creo que hay censura. Uno, digamos, a nivel técnico, ¿verdad? Todos los algoritmos que existen para poder detectar si estás incitando a la violencia, si estás usando vocabulario inadecuado, si estás promoviendo desnudos, por ejemplo. Está la parte técnica, pero también está la parte de los mismos usuarios, cómo ellos mismos también censuran a otras personas, ¿verdad? A través de amenazas, a través de los famosos trolls, ¿verdad? Que empiezan a atacarte. Tú dices algo que no está de acuerdo un grupo específico y ellos mismos te empiezan a censurar. Entonces, sí existe la censura, existe, digamos, a nivel tecnológico de la plataforma, pero creo que la más importante y la más poderosa, digamos, es la misma de los usuarios y de las personas que somos usuarios de esas plataformas. Ahora, Luis Miguel, lo que vimos o lo que estamos viendo en esta guerra, por ejemplo, en Ucrania, es que las redes sociales de los países occidentales básicamente prohibieron a los medios rusos porque creen de que estaba propagando información falsa. Los medios o las redes sociales rusas también hicieron lo mismo. Entonces, aquí pareciera que hay una guerra mediática también que de alguna forma se está librando y que se quiere censurar cierto tipo de discurso. ¿Hasta dónde es válido ese tipo de censura? Porque sabemos que hay información falsa que corre por las redes sociales, pero también pareciera que se quiere censurar cierto tipo de discurso. ¿Quién decide qué se tiene que censurar en las redes sociales? En comunicación se ha hablado siempre de neutralidad o de objetividad. Se hablaba de eso en los medios de comunicación y hoy se habla de eso también en la forma como las redes sociales impiden que algún tipo de opiniones o que algún tipo de expresiones se propaguen a través de esos espacios. La neutralidad en realidad es un ideal difícil de alcanzar porque al final de cuentas, digamos, no podemos depender, por ejemplo, de que una máquina o que una computadora sea la que actúe como sensor o que actúe como filtro de todos los mensajes que salen. A veces se puede con algunas cosas, las redes sociales ya han experimentado con algunas de estas cosas, por ejemplo, fotografías de desnudos u otro contenido prohibido, pornografía infantil y ese tipo de cosas, pues ya hay algoritmos que lo detectan, pero cuando hablamos de opiniones políticas, es muy difícil que un algoritmo pueda ser programado para que detecte de forma eficiente qué tipo de opiniones sí pueden estar en el espacio de una red social y qué tipo de opiniones no. El fondo de esta discusión es precisamente ese, porque los conservadores, particularmente en Estados Unidos, han estado levantando quejas que son los más afectados por las políticas de censura que aplican las redes sociales, particularmente Twitter. Y esto es porque, digamos, en muchas ocasiones se les ha acusado de utilizar discurso de odio en sus publicaciones. El problema es que, como decía al inicio, es muy complicado definir qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio. Y por eso es que vemos esta discusión y por eso es también que Elon Musk se involucra en esta discusión y, digamos, toma una posición muy activa al comprar Twitter. En una entrevista que le hacían a Jack Dorsey, el creador de Twitter, y a la encargada de temas jurídicos dentro de Twitter hace un tiempo, les preguntaban si ellos en las políticas que tiene Twitter para poder censurar algunas opiniones, ponían ahí sus propios valores, ¿verdad? Obviamente los valores de ellos siendo muy progresistas. Y por eso, digamos, se veía que, y se les ponía de ejemplo que, por ejemplo, habían censurado algunas opiniones de personas que hablaban de temas relacionados a la comunidad trans, por ejemplo, en Estados Unidos, y que esas opiniones habían sido censuradas, ¿verdad? Y ellos decían que sí. O sea, digamos, ellos aceptaron en esta entrevista que ellos vertían parte de sus valores o que lo que ellos percibían como ciertos valores, pero que no son necesariamente generales, en esas políticas de censura que luego aplicaban en las redes sociales. Y esto daba una idea a que muchas opiniones que son más de tipo conservador suelen ser más censuradas, ¿verdad? Esto, por supuesto, es un tema de percepciones, no tenemos necesariamente números de que si más conservadores son censurados, pero sí es una percepción, digamos, que se ha estado generando alrededor de Twitter. Ahora, el tema es si realmente Elon Musk, porque Elon Musk dice que él lo que quiere es implementar políticas que enojen de igual forma a los conservadores y a los progresistas. Ahora, el tema es si esto es posible realmente. O sea, si realmente se puede lograr esa neutralidad o solo va a seguir siendo un ideal inalcanzable
que lo era en la época de los medios tradicionales y lo va a seguir siendo ahora en la época de las redes sociales. José, en esa línea de censurar cierto tipo de discursos, lo cierto es que muchas veces vemos que en las redes sociales se propaga mucho tipo de información falsa, ataques contra personas o contra instituciones. Y muchas veces se utiliza el anonimato, el hecho de que pues, no se sabe realmente quién está detrás de esas cuentas. Uno de los cambios que se esperan en Twitter, hasta donde se sabe, es de que ese anonimato pues, básicamente va a terminar. En principio van a ser cuentas validadas. Eso podría evitar la propagación de este tipo de información falsa, y si es tan fácil, pareciera, censurar cierto tipo de discurso, ¿por qué esa información falsa muchas veces o difamatoria muchas veces circula tan libremente en las redes? Bueno, es uno de los, digamos, de las declaraciones de intención que Elon Musk hizo, incluso como publicaciones en la propia plataforma. Y efectivamente, si nosotros analizamos el comportamiento de los usuarios de redes sociales, no solamente los usuarios de Twitter, vemos que el 95% de las personas no generan contenido. Es muy poca la gente que hoy genera contenido de manera constante. Ese 5% que sí genera contenidos, que sí publica en Twitter, muchas veces se ve expuesto a linchamientos digitales o cultura de cancelación. Pero lo que es interesante es que esos linchamientos no suelen venir normalmente de otros seres humanos. Vienen de bots, de trolls, que son completamente anónimos. Esa lucha es bastante difícil de hacer porque en cifras que son públicas, Facebook ha anunciado o ha publicado, ha hecho público que de 2018 para acá han eliminado más de 22,000 millones de cuentas falsas. El triple de la población de seres humanos. Entonces, combatir con eso es muy difícil porque hoy hay tecnologías que simulan rostros humanos, que simulan discursos humanos. Entonces, los algoritmos les es muy difícil interpretar quién es un bot, quién es un ser humano. Entonces, lógicamente uno dice, vamos a validar que la gente demuestre que son seres humanos, pero eso también se puede hackear identidades oficiales de gobierno, y además pone en el centro del huracán a Twitter como un target de grupos delictivos. Se imaginan una base de datos donde estén nuestras identificaciones oficiales, que tengan nuestros rostros registrados biométricamente, nuestra ubicación física, nuestro teléfono, 2, 3 familiares que verifiquen que somos personas auténticas. Se vuelve una base muy atractiva para los amigos de lo ajeno, y digamos que ese grado de riesgo los dueños de las plataformas tradicionales pues, no han querido asumirlo. Pareciera que en el caso de Musk pues, es una de las cosas que él estaría incentivando, y por eso mismo, digamos, es que hoy la salida de la funcionalidad que vimos estos días de los círculos va completamente alineado a eso, porque en la propia página de Twitter dicen, nuestros usuarios tienen miedo de expresar sus opiniones, pero ¿qué pasa si le doy una opción donde quienes ven su contenido, su información, son amigos, personas reales que conocen? Entonces, todos estos cambios están viniendo más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, y definitivamente es evidente que hay una intención de reducir ese tipo de cuentas anónimas, que son las que en general han dañado la reputación de Twitter como plataforma de comunicación. Tal vez solo, perdón, una rapidísima reacción a lo que dice José. Hay momentos en los que el anonimato, o contextos en los que el anonimato en redes sociales ha resultado útil. Por ejemplo, contextos autoritarios. Esperamos el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Cuba, ¿verdad? En donde los gobiernos tienen control de los medios de comunicación. Y en esos contextos, el anonimato en redes sociales ha servido para develar información importante que de otra forma no podría hacerse. Entonces, también por eso es delicado esto que dice Elon Musk de hacer que todos los usuarios sean usuarios certificados dentro de Twitter, porque elimina ese pequeño componente que era a lo mejor uno de los valores importantes que las redes sociales le daban a la libertad de expresión en el mundo. Silvia, yo tal vez quisiera agregar, perdón, antes de la pregunta, solo agregar algo que también es importante, que a pesar de que pongas todas esas restricciones, que sea una certificación, que es la parte tecnológica que yo les mencionaba,
Para mí la parte más preocupante y más crítica es que nosotros somos portadores de información. Entonces, no sé si les ha pasado, pero alguien nos cuenta algo, nosotros nos apropiamos de esa información y nosotros somos el conductor prácticamente de compartir esa información, y yo no soy un perfil falso y no soy un hater, ¿verdad? Pero simplemente me apropié de la información y la compartí con mi círculo. Entonces, yo creo que más allá de, digamos, de todas las restricciones tecnológicas que se pueden hacer, cosa que es muy bueno también, pienso yo, ¿verdad? Porque hay que normar algunas cosas, tal vez ya vamos a hablar más adelante de eso, pero lo que yo creo más preocupante también es cómo las personas se adueñan de esa información y ellos funcionan como un canal conductor para los demás. Y es que en esa línea iba justamente a la pregunta, Silvia. Vemos que en América Latina en cuestión de 10 años creció fuertemente la utilización de redes sociales. En 2010 el 20% de la población de América Latina tenía acceso a Facebook, hoy supera el 65%. En una región en donde la educación es muy precaria y en donde pareciera que al haber poca educación habría poca capacidad crítica para identificar información verdadera de información falsa. ¿Podría hablarse de algún tipo de educación en el uso de las redes sociales o es algo imposible? Mira, pues nada es imposible, pero sí se pueden crear iniciativas o campañas educativas desde los colegios, desde las universidades. Al final de cuentas es comportamiento, ¿verdad, Paul? Entonces, ¿qué hacer tú con una información que tú recibes? ¿Es cierto o no? ¿Lo verifico o no? ¿Qué tanto estoy yo de acuerdo con esa información? Entonces, creo que es una batalla, es una lucha que hay que iniciar, ¿verdad? Yo iniciaría desde pequeños. Yo lo miro con mis hijos, Paul, ¿verdad? Que ellos en los juegos específicamente, juegos violentos, juegos que ahí no hay ningún tipo de censura, y te lo puedo garantizar, en donde los niños empiezan a crear esos mensajes de odio, esos mensajes de violencia. Desde ahí arrancaría yo en la parte de la educación, porque mucho tiene que ver estos comportamientos. Me quedan muy pocos minutos, así que les voy a rogar respuestas sumamente cortas. Luis Miguel, ¿las redes sociales han beneficiado la democracia o más bien la han afectado con estos discursos extremistas, esta cultura de la cancelación? En 30 segundos. Ambas cosas, pero como decimos aquí en el programa, a veces la vida al final es cuestión de saldos, ¿verdad? Y el saldo final parece ser negativo, porque lo que se ha hablado mucho, que no lo voy a hablar ahorita extensivamente, pero las redes sociales nos encapsulan a las personas en círculos de información en donde nos retroalimentamos solo el mismo tipo de información o las mismas ideas que ya tenemos metidas, digamos, dentro de nosotros, y eso provoca que no nos veamos necesariamente expuestos a la diversidad de ideas y de opiniones que hay afuera, y nos hace a lo mejor a veces más intolerantes. Entonces pareciera que en este momento el saldo de las redes sociales sobre la democracia va a ser negativo. José, en 30 segundos, el futuro de las redes sociales, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde va a evolucionar en la próxima década? Definitivamente va a evolucionar a dos grandes tendencias. Una es la de la regulación, es un tema ya importante para muchos gobiernos, particularmente en Europa occidental. Y dos, algo que le llamamos la portabilidad de datos, donde los usuarios vamos a ser dueños de nuestra información y lo que tengamos en Facebook o cualquier plataforma, nosotros podamos gestionar quién queremos que lo tenga y si queremos que la plataforma lo siga teniendo o no. Silvia, terminamos contigo. ¿Cuáles son tus proyecciones para las redes sociales en la próxima década? ¿Facebook se mantendría como el rey o va a ser superado por otras redes sociales? No, pensaría que Facebook viene con grandes innovaciones. Lo miro, las redes sociales las miro más transaccionales, ¿verdad? Veo que va a suceder más cosas dentro de las redes sociales, ya no únicamente el intercambio de información, sino también lo que son las compras, toda esa parte, digamos, toda esa realidad virtual que nosotros estamos viviendo. Cada vez vamos a alejarnos de lo real y acercarnos a lo virtual. Eso es lo que yo veo, y lo veo mucho en los niños, ¿verdad? Porque ellos ya están creciendo con esa parte de la tecnología y ya lo están viendo normal, la vida en canales digitales específicos. Bueno, y vamos a ver hacia dónde nos lleva esa tendencia, pero en todo caso, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su análisis, y ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.